tardes a todos y a todas y bienvenidas a esta masterclass sobre la segunda prueba de las especialidades de maestros de la oposición del 2026 en Canarias. Me llamo José Luis Martínez Coronado, soy el director del aula de posiciones Comenio y también soy preparador desde el 2018 de especialidades de maestros, de educación secundaria y de formación profesional. Bien, lo primero que voy a hacer en esta masterclass es explicar la estructura de la misma, que está en el índice. Va a tener dos grandes apartados. En el primero vamos a explicar el desarrollo de esta prueba, cómo se implementa y cómo se califica. Y luego, en la segunda parte de esta sesión, les explicaré con profundidad, ¿no?, 6 pautas para realizar adecuadamente esta exposición oral. Bien, pues dicho esto, comenzamos. Vamos a ver lo primero, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, esta segunda prueba. Y para eso seguiremos haremos una lectura literal de la orden de convocatoria de maestros del 2026, ¿no? Vamos a verla. Dice así. La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de cada persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. O sea, esta segunda prueba, ¿no?, es una prueba pedagógica que los tribunales de cada especialidad quieren observar, ¿no?, a un maestro, a una maestra en acción de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es muy importante. O sea, aquí no estamos ante una prueba teórica, tema, no, es una prueba pedagógica, y como no, oral. ¿Qué significa? Que estas características, ¿no?, tienen que tenerse en cuenta tanto para su elaboración como para su ejecución, ¿vale? Consistirá en lo siguiente, dice así. La defensa de la promoción didáctica para todas las especialidades, plan de trabajo, para la especialidad de audición y lenguaje y para la especialidad de pedagogía terapéutica. Formación didáctica o plan de trabajo. Entregada el día del acta de presentación por las personas aspirantes, tal y como hace referencia el apartado 9.1 de la base 9 de este anexo. Y lo sigue. La preparación y exposición oral de una unidad didáctica o situación de aprendizaje, programa educativo personalizado o programa de intervención en la comunicación y el lenguaje, en los que se contempla al menos un 30% de desarrollo de los contenidos mediante la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial. O sea, que vamos a tener que defender oralmente, ¿no?, la formación didáctica o plan de trabajo que hemos entregado, ¿no?, ese día de la presentación, y también vamos a tener que preparar y defender oralmente, ¿no?, una unidad didáctica o situación de aprendizaje. En este caso se puede entender como sinónimos ambos conceptos, o para otras especialidades un programa educativo personalizado o programa de intervención. Bien, esto es a grandes rasgos lo que nos va a pedir. Bien, luego les he extraído de la orden de convocatoria, no voy a leerlo para, para ganar orden y claridad y no ser farragoso, ¿no? Les he extraído lo que dice la orden de convocatoria de la formación didáctica o plan de trabajo. Ahí está, pero directamente se lo voy a resumir. A continuación, resumimos las características más importantes respecto a la exposición de la formación didáctica o plan de trabajo. Dice así. Debe ser una promoción didáctica o plan de trabajo de un área donde tengamos atribución docente en nuestra especialidad. Bien, esto ya está solucionado, porque ustedes, como no, lo han tenido en cuenta a la hora de entregar su formación didáctica o su plan de trabajo. ¿Vale? Esta segunda prueba se inicia con la exposición de la promoción didáctica, plan de trabajo, para la que dispondremos de 15 minutos. Importante, ¿no? Esta segunda prueba comienza con la formación didáctica o el plan de trabajo. Vamos a tener 15 minutos. Repito esto, 15 minutos. Ni 10, ni 16, ni 20. 15 como máximo. ¿Por qué digo esto? Tenemos que evitar dos errores. Hay aspirantes que se equivocan y hacen una planificación, ¿no?,
que no son de 15 minutos, sino son de 17 o 20. No les van a dejar, si se pasan. O al revés, quieren ser tan sintéticos que acaban en error de ser escuetos y utilizan 10 minutos, ¿no? Malgastando 5. O sea, casi una tercera parte de los 15 que nos dan. Tenemos que ir a una exposición de entre 14 y 15 minutos. Y esto se planifica y se ensaya. Repito, se planifica y se ensaya. Se hacen simulaciones desde un guión previo. Por favor, tenemos que huir de la espontaneidad. Esto es difícil. Lo digo, es difícil si lo queremos realizar de una forma adecuada. Equivocarse es muy fácil, con los nervios y con la ansiedad. Tercero, no podemos utilizar ningún material auxiliar, tan solo un ejemplar de la formación didáctica o plan de trabajo. O sea, para estos 15 minutos, qué importante es esto, nos van a entregar, ¿no?, un ejemplar de la formación didáctica o plan de trabajo que hayamos nosotros dado ya previamente el día de presentación. Y ese solamente será el material que podemos utilizar de ayuda para nuestra exposición. Pero ¿qué ocurre? Que por su propia naturaleza, claro, miren, acuérdense que puede tener hasta 50 páginas, ¿no? Entre 25 y 50 páginas, por su propia naturaleza, no es un material, ¿no? Que sea operativo, práctico. Bien, entonces ya les adelanto algo que vamos a hacer, ¿no? Y que creo que es muy importante. Ese guión, ¿no? En el cual tiene que basarse esa exposición de los 15 minutos, tiene que ser un guión mental. No tenemos ni siquiera que estar mirando nada de nuestra formación didáctica, de nuestro plan de trabajo. Es un guión mental, ¿no? Y así es como vamos a sacar una gran nota. Pasamos ahora a la segunda parte, que es la siguiente: la preparación y exposición de una unidad didáctica o situación de aprendizaje, programa de intervención o programa educativo personalizado. Bien, pues les he extraído también, ¿no?, de la orden convocatoria lo que dice sobre ello, y para ganar orden y claridad lo que voy a hacer, miren, es directamente resumirlo y explicarlo. Bien, de cara a su preparación, o sea, una unidad didáctica, situación de aprendizaje, que en este caso se pueden entender como sinónimos, un programa de intervención personalizado, tendremos 45 minutos. Bien, o sea, nos van a dar 45 minutos, ya veremos cómo. Elegiremos para poner una entre las 3 extraídas al azar. Voy a explicarles cómo funciona esto. Imagínense que yo tengo una formación didáctica de 9 situaciones de aprendizaje. Me van a salir al azar 3. La primera, la quinta y la novena. Y yo elijo la novena. Bueno, pues yo voy a tener que exponer la novena situación de aprendizaje, ¿no?, que es la última de mi formación didáctica. Y me llevarán a un aula donde podré tener, como no, todo el material que yo quiera, ¿no? Pero siempre que no sea de forma electrónica. No va a dejar llevarnos ordenadores, internet, nada de esto. Vamos a estar, nunca mejor dicho, lo que se llama comúnmente la encerrona, ¿no? Vamos a estar aislados. Y tendremos 45 minutos para preparar, ¿no? Esa exposición. Para su exposición dispondremos de 30 minutos y se realizará a continuación de la promoción didáctica o plan de trabajo. Esto es importante. O sea, que si tenemos para la promoción didáctica 15 minutos para esta parte, voy a seguir con la terminología de situación de aprendizaje, pero vuelvo a decir, se podría utilizar unidad didáctica o, si son otras especialidades, programa de intervención, programa de intervención personalizado. Miren, primero empezamos con esos 15 minutos exponiendo la formación didáctica y luego, de forma seguida, tendremos 30 minutos para exponer esa situación de aprendizaje. Optativo. Podemos utilizar material auxiliar. Bien. Ustedes pueden elegir llevar material auxiliar. ¿Qué material auxiliar? Bueno, eso hay que esperar a que lo especifique los tribunales, ¿no?, en sus
en la publicación de los criterios de calificación. Y, en su caso, yo creo que también siempre es bueno preguntar directamente qué entienden por material auxiliar. ¿Vale? Y optativo, podemos utilizar un folio con los epígrafes de la exposición por una cara como guión y que debemos entregar al tribunal cuando finalice la exposición. Advertencia, ese guión no puede tener contenido curricular. Importante, ¿no? Sí que aquí nos dan algo para apoyarnos. Un folio, ¿no? Donde podemos poner un guión esquemático por una cara, ¿no? Por ejemplo, con los epígrafes de nuestra exposición. Pero no puede haber contenido curricular. No podemos poner cosas de la situación de aprendizaje. Bien, dice, por último, también, al terminar nuestra exposición, el tribunal puede utilizar 10 minutos para realizar alguna pregunta, declaración o concreción que no tendrá carácter evaluar. O sea, esto es de forma optativa, ¿no? El tribunal, al final de nuestra exposición, puede o no, es decir, es optativo por parte del tribunal, durante 10 minutos realizarnos alguna pregunta, o más de una pregunta, siempre desde una perspectiva aclaratoria o de concreción de algo que antes hemos expuesto. En todo caso, según la educatoria, estas preguntas no tienen carácter evaluable. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a cómo se va a implementar la primera prueba. Vamos ahora a ver cómo se califica. Dice así, se calificará esta parte de 0 a 10 puntos. Vemos cómo. La calificación de la promoción didáctica por el trabajo se ponderará en un 30% y la calificación de la unidad didáctica, sustentación de aprendizaje, programa de intervención o programa educativo personalizado se ponderará en un 70%. Esta calificación será calculada con una aproximación de hasta 10 milésimas. A su vez, esta prueba se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar la persona aspirante para su superación una puntuación igual o superior a 5 puntos. Resumiendo, ambas partes se califican de forma independiente de 0 a 10 puntos, teniendo la promoción didáctica por plan de trabajo una ponderación de un 30 y la unidad didáctica, centro de aprendizaje, programa de intervención o programa de intervención personalizado, una ponderación de un 70% en la nota final de la segunda prueba, que para poder ser superada debe ser igual o superior a 5 puntos. ¿Vale? 30% la formación didáctica, 70% la situación de aprendizaje. ¿Vale? O sus análogos. Importante. Y en esa suma, tenemos que aprobar la prueba. O sea, sacar igual o más de un 5. Bien, pues así es como se califica esta segunda prueba. Bueno, pues hasta ahora, y con esto sí que ya terminamos este primer apartado de la masterclass, donde he intentado, ¿no? En menos de 15 minutos, ¿no? Resumir, ¿no? De forma sintética, ¿no? Cómo se va a desarrollar esta segunda prueba y cómo se va a calificar. ¿Vale? Ahora vamos a la segunda parte, el segundo apartado de esta masterclass, donde desde la experiencia de haber ya realizado más de 200 tutorías individuales desde 2018 de la exposición oral, he escuchado a compañeros y compañeras de maestros de formación profesional, educación secundaria, inclusive de la Escuela Oficial de Idiomas, más de 200, bien, tutorías individuales de la exposición oral. Les voy a sintetizar, ¿no? 6 pautas que creo que son muy eficaces para poder resolver esta segunda prueba. Empezamos con la primera. Elaboración de 2 guiones, uno para promoción didáctica y otro para situación de aprendizaje, en coherencia con los criterios de calificación y adaptados al tiempo disponible. Recordemos que el guión de la promoción didáctica, 15 minutos, deberá ser mental y el de la situación de aprendizaje podrá concretarse esquemáticamente en un folio por una cara, donde solo podremos especificar los epígrafes de la exposición oral y no pudiendo tener contenido curricular. Importante, Importante. Esos guiones tienen que ser en coherencia con los criterios de calificación. O sea, nosotros sabemos las reglas de juego. Son los criterios de calificación que han publicado, ¿no? Los diferentes tribunales de cada especialidad. Pues tenemos que adaptar esos guiones según cómo nos vayan a calificar, según sus criterios de calificación. La elaboración tiene que ser un espejo de los criterios de calificación. Y siempre, adaptados al tiempo disponible. Si yo
realizo un guión, que tiene que ser mental, para la formación didáctica, de 17 minutos, me estoy equivocando. Y si lo ejecuto en 10, también. Tengo que estar entre 14 y 15. Ese, para mí, sería lo idóneo, ¿no? Y lo mismo para la selección de paisaje. Tiene que estar, para mí, entre 28 y 30 minutos, ¿vale? Ahora bien, si yo expongo de una forma acelerada y utilizo solamente 20 minutos, estoy desperdiciando una tercera parte del tiempo disponible, 10 minutos. O si yo expongo, ¿no? Y de pronto voy a utilizar 35 minutos, pues miren, me van a parar, justamente a los 30 minutos y va a quedar partes fundamentales de mi situación de aprendizaje sin exponer. Otro error, ¿vale? Por eso es tan importante, ¿no? Una elaboración adecuada, ¿no? Y ensayar, ¿no? Varias veces, ¿no? Para tener un dominio de ese tiempo. Segunda pauta. De acuerdo a la calificación, distribución de tiempo de los apartados de los guiones. Una vez que ya sabemos los criterios de calificación, haremos la distribución de tiempo en los guiones. Un ejemplo. Si un apartado tiene una ponderación de 5 puntos, tendremos que dar la mitad de tiempo en la defensa oral. Bien, por favor, utilicemos el sentido común, ¿no? Los criterios de calificación se organizan por apartados y cada apartado tiene sus ítems, ¿no? Vale. Bueno, pues imagínense que un apartado se le da, imagínense el apartado de fundamentación metodológica, ¿no? Se le da 5 puntos. Bueno, pues si se le da 5 puntos, tendrá que tener todo ese apartado, ¿no? La mitad de tiempo en mi exposición. Tenemos que utilizar el sentido común. Distribución de tiempo, ¿no? Proporcional a la calificación. Es absurdo dedicar la mitad de tiempo a algo que nos va a dar, un apartado que nos va a dar 2 puntos. No tendría sentido. ¿Vale? Por eso es tan importante, creo, ¿no? Esa elaboración minuciosa, detallada, ¿no? Para que contenido, ¿no? Y tiempo, ¿no? Y calificación vayan de la mano. ¿Vale? Tercero, simulación por partes de la exposición oral y finalmente realizarla de forma conjunta. Dicho de otro modo, vayamos de la parte al todo. Por otro lado, es recomendable tener el feedback de un experto preparador que pueda observarte sistemáticamente en todas las dimensiones de la defensa oral. Lenguaje verbal, no verbal, guiones adecuadamente elaborados, etc. En el caso de que no sea posible, de alguien que conozca las características de esta segunda prueba. Bueno, voy a explicar y detenerme sobre esta cuestión. Yo no puedo empezar a ensayar, ¿no? La media hora de la situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque me voy a equivocar y va a crecer dentro de mí la inseguridad. Vayamos ensayando parte por parte. Sí, imagínense que la situación de aprendizaje se divide en 5 partes, ¿no? Digo 5 partes y incluye la introducción y una conclusión. Bueno, pues ensayo primero la introducción, luego la siguiente parte, luego la siguiente parte, la siguiente parte y la siguiente parte. Y al ensayar cada parte, o sea, ¿qué hacemos? Estamos ganando seguridad expositiva. Y solamente cuando tengamos dominado cada parte es cuando ensayamos, ¿no? El conjunto de la situación de aprendizaje en 30 minutos. Lo mismo para la programación didáctica. ¿eh? O sea, intentemos trabajar desde la parte al todo. No intentemos directamente ¿eh? Ensayar, ¿no? O realizar ya un simulacro oral, ¿no? De toda la prueba. Y luego, miren, esto es una recomendación, creo que muchas veces, ¿no? Eh, no nos damos cuenta de los errores verbales o no verbales, ¿eh? La comunicación no verbal de nuestro cuerpo que tenemos a la hora de exponer. Por eso es tan importante, ¿no? Que un experto o un preparador, una preparadora, ¿no? Nos observen desde fuera. Nos observen desde fuera, pudiendo identificar nuestras virtudes y también nuestros defectos. No solamente eso, no solamente eso, me refiero solamente al lenguaje verbal y no verbal,
sino a que vean la pertinencia y puedan comprobar la pertinencia de los guiones. O sea, que lo que tú estás exponiendo esté de acuerdo a los criterios de calificación. Muchas veces ¿eh? Nos equivocamos en esta cuestión, que no hemos comprendido o no hemos realizado un guión coherente con los criterios de calificación. Y entonces va a haber varios indicadores que van a quedar sin calificar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ese trabajo minucioso de elaboración. Por eso es tan importante la mirada, ¿no? Desde fuera, de un preparador, una preparadora, de un experto, ¿no? Que sepa calibrar todas estas cuestiones. Bien, imagínense que no es posible, que ustedes pues, no pueden contratar ¿no? una tutoría individual o no tienen acceso a un preparador o una preparadora. Bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Intenten que sea un compañero o una compañera que conozca estas características quien le haga ese feedback, ¿vale? Pero en todo caso, por favor, intenten siempre tener una mirada externa, ¿no? A la hora también de ensayar, ¿no? De hacer ese simulacro. Es muy interesante, ¿por qué? Porque evita errores graves, ¿no? Luego en lo que es en la segunda prueba. Cuarta pauta. Utilizamos un guión escrito, folio por una cara, para la defensa oral de la situación de peritaje y de forma tratativa, elección o no de material auxiliar. Sí recomendamos la utilización del folio para esquematizar nuestro guión. Respecto a utilizar o no material auxiliar, no hay una elección mejor que otra, dependiendo de la preferencia personal. Dicho esto, sí deberíamos comprobar previamente quién tiene por material auxiliar nuestro tribunal y especialidad en el caso de que sí queramos llevarlo. ¿Vale? Bien, yo soy siempre partidario de llevar solamente un guión, un folio. ¿Por qué? Por esta idea. Creo que algo que es complejo no hay que complicarlo más. Algo que es complejo, si lo complicamos, lo que hacemos es acercarnos al caos. Lo complejo, y esto es la inteligencia, hay que intentar convertirlo en algo sencillo. Si nos dan la oportunidad de llevar un folio, pues llevamos un folio, ¿no? Con los epígrafes, que van a ser el hilo expositivo de nuestra defensa oral, y ya está. Bien, por decir, hay compañeros y compañeras que llevan material auxiliar. Vale, pues tienen que preguntar, ¿no? A su tribunal quién tiene por material auxiliar, aunque debería también estar especificado en la publicación de los criterios de calificación de la especialidad. ¿Vale? A veces están, a veces no. He visto casos de casuísticas muy diferentes. En todo caso, pregunten para qué. Para que si el caso de llevar ese material auxiliar, imagínense que quiere llevar, no sé, en una cartulina, pues, cómo van a hacer una adaptación curricular o etcétera, lo que sea. Pues asegúrense que ese material auxiliar sí pueden llevarlo en su defensa oral. ¿Vale? Bien, vamos a la siguiente pauta. Optimiza la comunicación verbal y no verbal desde tus características personales. No se trata de convertirse en otra persona, error común, sino de subrayar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos. De este modo, lograremos esa necesaria naturalidad como un o una maestra que está exponiendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, yo no creo en las exposiciones artificiosas. No creo por esto, porque ustedes tienen que ser ustedes. Nunca, nunca renuncien a su personalidad. Lo vuelvo a repetir. Nunca renuncien a su personalidad. Su personalidad es el núcleo, ¿no? Desde el cual ustedes van a hacer una segunda gran prueba. Y todos y todas, y el primero que les está hablando, tenemos virtudes y también tenemos defectos. Por supuesto, no existe la perfección. Además, la perfección es aburrida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil. Subrayar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos. Pero siempre sin renunciar a nuestra personalidad. Es un error, ¿eh? Y yo diría que es un error común a veces, eh, lo siguiente, querer convertirse en otra persona, ¿no? Querer ser otro, porque no confiamos en nuestra personalidad. No. Miren, esto es imposible.
Todos y todas tenemos unas características personales en nuestro lenguaje verbal, en nuestro lenguaje no verbal, o sea, en nuestro lenguaje corporal. Bien, por eso es tan importante la mirada externa también de un preparador o no preparadora, para que te vaya orientando ¿no? en esa concreción en tu defensa oral. Pero fíjense, la naturalidad, siempre lo digo, es una estación de llegada, no de partida. Esto es como los trabajos de los actores y de las actrices, ¿no? En el cine. Cuando esa naturalidad a veces con la cual, ¿no? Desempeñan un personaje es después de un gran trabajo. O sea, vamos a ser nosotros y nosotras después de ese trabajo de ensayo, pero sin renunciar a nuestras características personales, vuelvo a decir. Y siempre subrayando aquello que tenemos como virtudes e intentando, como no, minimizar aquellos defectos que todos y todas tenemos, ¿vale? O sea, que no se trata de convertirse en otra persona, sino de ser coherente con nuestra personalidad. Vamos a sexta pauta. Integración estratégica de comodines normativos y o pedagógicos a lo largo de la exposición oral. La segunda prueba tiene carácter pedagógico. Por ello, saber introducir una selección de comodines normativos y o pedagógicos aportará una personalización en nuestra defensa oral que nos hará destacar. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Es algo que trabajamos ¿no? Eh, siempre en el aula de posiciones comenios. Tenemos que llevar, ¿no? Ya comodines de la normativa o pedagógicos, ¿no? Preparados, por ejemplo, para la introducción, para el desarrollo o para el final. Voy a darles un ejemplo. Imagínense la primera vez que enunciamos en nuestra exposición el concepto fundamental de criterio de evaluación. Bien, pues esto es un comodín. Digo criterio de evaluación y a continuación digo lo siguiente, que según la actual LOE son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, ¿no? En un momento determinado de su proceso de aprendizaje. ¿Vale? Aquí deberíamos añadir área, ¿vale? Pues estamos hablando de especiales de maestros, ¿vale? Aunque así es lo que pone la normativa. ¿Por qué digo esto? Porque al introducir esta definición de criterio de evaluación, estamos dando un rigor, ¿no? Un rigor que va a hacer que sobresalga nuestra defensa oral. Dios está en los detalles, recuerden. Dios está en los detalles. Si nosotros somos capaces de introducir 4 o 5 comodines normativos o pedagógicos, vamos a sobresalir. ¿Por qué? Porque el tribunal va a captar esas definiciones que nosotros introducimos y se va a dar cuenta que tenemos un dominio pedagógico y normativo de lo que estamos haciendo. Claro, esos 4 o 5 comodines estratégicamente, ¿no? Hay que situarlos muy bien, ¿eh? Yo siempre haría uno al principio, uno al final y 2 o 3 a lo largo de la exposición, ¿eh? Entre 4 y 5 creo que es una buena selección de comodines normativos y pedagógicos, ¿eh? Bueno, pues esto se trabaja, esto se planifica previamente. Claro, si imagínense un tribunal que ha escuchado a 20, 30 o 20 o 30 personas. Y de esas 20 o 30 personas, solamente una, dos o tres, ¿no? Son capaces de introducir en su defensa oral estos comodines normativos o pedagógicos. Bueno, pues esas 3 personas, van a destacar sobre las demás. ¿Por qué? Porque están enviando este mensaje al tribunal. Oye, yo no solamente te estoy defendiendo oralmente mi trabajo pedagógico en forma de formación didáctica o de situación de aprendizaje. Es que en mi exposición soy capaz, ¿no? de decirte ¿eh? los conceptos fundamentales o por qué esto es así. Claro, eso justamente es subrayar, ¿no? Que esta segunda prueba es pedagógica. Esta segunda prueba es pedagógica. Esos comodines pedagógicos normativos
¿bien? Son los que van a hacer que nuestra defensa oral también sea personal, ¿eh? No suene igual que las demás. Y de eso se trata. Bueno, pues justamente con esta sexta y última pauta, doy por terminada, ¿no?, esta masterclass y espero, ¿no?, que sobre todo les haya sido útil y práctica y, como no, desearles a todos y a todas mucha suerte en esta segunda prueba. Buenas tardes a todos y a todas.